Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. A menudo se compara a los cristianos con los soldados del ejército de Cristo. Si bien la guerra ya se ha ganado, aún quedan batallas por batallar y estas batallas necesitan armas especializadas. Hola, soy Luis García y hoy Pedro Merino compartirá con nosotros algunas noticias de última hora sobre un arma de guerra espiritual muy poderosa que puedes usar en cualquier situación, bajo cualquier tentación que siempre te traerá la victoria. El arma elogio. Después, Pedro responderá a una pregunta de nuestro email diario de hoy sobre la crianza de los hijos en estos últimos días. ¿Cómo ayuda a sus hijos en crecimiento a transitar con seguridad los años de la adolescencia para que permanezcan fieles a los valores con los que los ha criado? Si es padre o tutor de un joven, querrás escuchar lo que tiene que decir. Y luego Laura Martínez compartirá otra historia real que ilustra una poderosa promesa que podemos aclamar. Pedro, así que cuéntanos acerca de la alabanza, como arma de guerra espiritual. Hace tiempo que no te veía tan emocionado por un nuevo descubrimiento. Estoy motivado, Luis. De hecho, estoy totalmente encantado. La alabanza es un elemento que forma parte de la vida del cristiano, pero nunca hemos visto qué poderosa arma espiritual puede ser participar activamente en alabar a Yahuwah. ¿La alabanza como un arma? Una muy poderosa, más aún porque es algo inesperado. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Este es el pasaje que habla de ponerse toda la armadura de Yahuwah. Ya sabes, poniéndote la coraza de justicia, tomando el escudo de la fe y armándote con la espada de la verdad, que es la palabra de Yahuwah. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La guerra espiritual es un tipo diferente de guerra que requiere diferentes tipos de armas. En cierto modo podrías decir que para ganar una guerra espiritual necesitas pelear usando una guerra asimétrica. ¿Están familiarizados con el término? Sí. ¿No se refiere a la guerra que fue peleada de formas no tradicionales? Como por ejemplo durante la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban constantemente encontrar nuevas formas de espiarse mutuamente. Mi favorita fue la Operación Acoustic Kitty. Operación Acoustic Kitty. ¿Has oído de esto? No. ¿De qué se trató? Bueno, alguien de la CIA tuvo la idea brillante de convertir a los gatos en espías. Mira, pensaron que si implantaban quirúrgicamente un micrófono dentro del canal auditivo con un transmisor y una antena debajo de la piel, la naturaleza inquisitiva natural de los gatos les permitiría acercarse a sus objetivos y adquirir todo tipo de información valiosa. Porque todos sabemos que las criaturas dóciles y sumisas son los gatos, y ansiosos por hacer siempre lo que sus humanos quieren. ¿Claro? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de gastar millones de dólares en este proyecto y preparar el gato, algunos agentes estadounidenses lo llevaron, según algunas fuentes dicen, que a un parque, otros dicen que a una embajada, liberaron el dócil felino para que escuchara a escondidas. Después de mirar a su alrededor, salió corriendo a la calle donde un taxi lo aplastó. Ay no, el pobre gatito. Eso es horrible, hilariante pero horrible. Yo no sé si llamaría eso guerra asimétrica, eso es más arte de espionaje. La guerra asimétrica tiene que ver con formas no convencionales. La idea llamó mucho la atención por primera vez en 1999, cuando dos coroneles de alto rango del Ejército Popular de Liberación de China publicaron un estudio llamado Guerra sin restricciones, el plan maestro de la China para destruir a Estados Unidos.
Básicamente lo que sucedió, como recordarán, fue por los 1990, Irak invadió Kuwait. El 17 de enero de 1991 Estados Unidos lideró una coalición de 35 países en una respuesta armada contra la invasión iraquí, y la guerra llegó a su fin rápidamente solo 42 días después, en el 28 de febrero de 1991. La victoria se obtuvo rápido, y fue una victoria tan abrumadoramente resonante que envió ondas de shock en todo el mundo. La pregunta era: ¿cómo puedes derrotar a un enemigo que tiene un poder de fuego tan abrumador a su disposición? ¿Cómo puedes obtener la victoria cuando hay tanta discrepancia en el poder? Puedo ver cómo eso sería una preocupación. Estados Unidos es la única superpotencia que quedaba en el mundo, por lo que, además de poder unir a docenas de otros países para unirse a ellos, podemos ver cómo incluso los aliados podrían estar preocupados. Claro, la respuesta que se les ocurrió a estas dos estrategas militares chinos fue una guerra asimétrica. No se reúnen en el campo de batalla. ¿Por qué lo harías cuando sabes que los medios tradicionales de guerra solo terminarían en tu derrota? Entonces, en cambio, luchas usando medios inesperados. Su campo de batalla es en el mercado de valores. Son piratas informáticos, pirateando las redes eléctricas de sus enemigos y apagándolos. Es el uso de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Están subiendo virus a sitios web gubernamentales. Todas estas son formas asimétricas de guerra, mediante las cuales un David puede derribar a un Goliat. Eso es brillante. Diabólico, pero brillante. Absolutamente. Ahora, aunque se ganó la guerra entre Yahuwah y Lucifer, todavía hay batallas en curso. Y esas batallas solo se intensifican a medida que nos acercamos al regreso de Yahushua. Los creyentes necesitan nuevas y mejores armas para combatir los nuevos y mejorados métodos de ataque del diablo. Creo que el acto de alabanza es uno de los métodos de guerra más fuertes e inesperados que los creyentes pueden usar para luchar contra el enemigo. Quiero comenzar con un pasaje de las Escrituras que muestra esto en acción. Es una historia fascinante y de la que no hablamos mucho, pero al final tiene lecciones increíbles para los creyentes. Vayamos a 2 Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 4, y hablaremos de ello a medida que avance. Esta historia viene del reinado del buen rey Josafat. No muchos reyes fueron fieles a Yahuwah, pero Josafat fue uno de ellos. Después de esto, los moabitas y los amonitas, con algunos de los menuitas, vinieron a hacer guerra contra Josafat. Algunas personas vinieron y le dijeron a Josafat: un gran ejército viene contra ti desde Edom, desde el otro lado del Mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar, es decir, en Gedi. Josafat, alarmado, resolvió consultar a Yahuwah, y él proclamó ayuno para toda Judá. El pueblo de Judá se unió para buscar la ayuda de Yahuwah. De hecho, venían de todas las ciudades de Judá a buscarlo. 2 Crónicas 21:4. Primero quiero que notemos que la gente no se sentó y se retorció las manos y se lamentó. Ellos estaban asustados y tenían motivos para estarlo. Pero actuaron. Josafat llamó a un ayuno y todos se juntaron para orar y buscar la ayuda de Yahuwah. Bien, continuemos. Va a citar la oración de Josafat. Mientras leemos, observen cómo las cosas que dice Josafat le recuerdan al pueblo el poder de Yahuwah. Al contar esto en su oración, fortalece la fe de ellos y la suya propia. Entonces Josafat se levantó en la asamblea de Judá y Jerusalén en el templo de Yahuwah frente al patio nuevo y dijo: Yahuwah, el Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú el Elohim que está en los cielos? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones, el poder y la fuerza están en tu mano, y nadie puede resistirse. Elohim nuestro, ¿no expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre a los descendientes de Abraham tu amigo? Ellos han habitado en ella y han edificado en ella un santuario para tu nombre, diciendo: si nos sobrevive alguna calamidad, ya sea la espada del juicio, la peste o el hambre, estaremos en tu presencia delante de este templo que lleva tu nombre, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y nos oirás y nos salvarás. Pero ahora, ¿quién están los hombres de Amón, Moab y el monte Seir, cuyo territorio no permitiste que Israel invadiera cuando venían de Egipto, así que se apartaron de ello y no lo destruyeron? Mira cómo nos pagan viendo a echarnos de la posesión que nos diste en herencia. Elohim nuestro, ¿no lo juzgarás? Porque no tenemos poder para hacer frente a este vasto ejército que nos está atacando. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Todos los hombres de Judá, con sus mujeres, hijos y pequeños,
estaban ahí delante de Yahuá. 2 Crónicas 25:13. Primero observen que no se trataba solo de Josafat y los sacerdotes. Todos los que podían viajar a Jerusalén lo hacían, con sus esposas e hijos. La amenaza era muy real y ponía en peligro a todos, así que todos se juntaron para orar y pedir la intervención de Yahuá. En segundo lugar, observen que cuando Josafat relata la historia de Israel, es una forma de alabar a Yahuá. Él está diciendo: mira lo que has hecho en el pasado, tienes el poder de hacerlo de nuevo. Eso fortaleció la fe de la gente. Continuemos con el versículo 14. Entonces el espíritu de Yahuá vino sobre Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita y descendiente de Asaf, mientras estaba en la asamblea. Él dijo: escucha, rey Josafat, y todos los que viven en Judá y Jerusalén. Esto es lo que Yahuá te dice: no tengas miedo ni te desanimes a causa de este gran ejército, porque la batalla no es nuestra sino de Elohim. Mañana marcha hacia abajo contra ellos, subirán por el paso de Ziz, y los encontrarás al final del desfiladero en el desierto de Jeruel. No tendrás que pelear esta batalla. Tomen sus posiciones, estad firmes y ved la liberación que os dará Yahuá, Judá y Jerusalén. No tengas miedo, no te desanimes, sal a enfrentarlos mañana y Yahuá estará contigo. Josafat se inclinó, rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén se postró en adoración ante Yahuá. Entonces se pusieron de pie algunos levitas de los coatitas y de los coreitas, y alabaron a Yahuá, el Elohim de Israel, a gran voz. 2 Crónicas 20, 14, 19. Noten que su primera reacción al mensaje de Yahaziel fue de fe. Aceptaron el mensaje y lo creyeron por fe, y eso los fortaleció. Entonces todos alabaron a Yahuá, dieron gracias por la victoria antes de que realmente obtuvieran la victoria. Continuemos con el versículo 20. Temprano en la mañana partieron hacia el desierto de Tocoa. Cuando partieron, Josafat se puso de pie y dijo: escuchadme, Judá y habitantes de Jerusalén. Ten fe en Yahuá tu Elohim y serás sostenido. Ten fe en sus profetas y tendrás éxito. Después de consultar al pueblo, Josafat nombró hombres para que cantaran a Yahuá y lo alabaran por el esplendor de su santidad mientras salían a la cabeza del ejército diciendo: dad gracias al Señor porque su amor es para siempre. 2 Crónicas 20, 20, 21. Aquí Josafat se encuentra o se enfrenta al clímax de su reinado. Una gran fuerza ha invadido su reino y él saldrá a su encuentro en la batalla. ¿Pero tiene sus fuerzas especiales, su élite, equipos de primera liderando el camino? No. En cambio, la cabeza de su ejército, ampliamente superado en número, él se establece, el coro de la iglesia. Hablando de guerra simétrica. Estás en la lucha de tu vida y estás parado cantando himnos. Eso es genial. Me pregunto qué pensaron los ejércitos invasores. Bueno, no tuvieron mucho tiempo para preguntarse acerca de la estrategia militar del rey judío. Sigamos leyendo, veamos qué sucede después. Cuando comenzaron a cantar y alabar, Yahuá preparó emboscadas contra el hombre de Amón y Moab y el monte Seir que estaban invadiendo Judá, y fueron derrotados. Los amonitas y moabitas se levantaron contra los hombres del monte Seir para destruirlos y aniquilarlos. Después de que terminaron de matar a los hombres de Seir, ayudaron a destruirse unos a otros. 2 Crónicas 20, 22, 23. No sabemos cuáles fueron estas emboscadas que Yahuá lanzó contra los enemigos de Judá, pero resultó en una victoria completa y total para Judá. Continuemos con los versículos 24 al 30. Cuando los hombres de Judá llegaron al lugar que da al desierto y miraron hacia el gran ejército, solo vieron cadáveres tirados en el suelo. Nadie había escapado. Entonces Josafat y sus hombres fueron a llevarse su botín, y encontraron entre ellos una gran cantidad de equipo y ropa, y también artículos de valor más de lo que podían llevarse. Fue tanto el botín que se tardó 3 días en recogerlo. El cuarto día se reunieron en el valle de Berac, donde alabaron a Yahuá. Es por eso que se llama al valle de Berac hasta el día de hoy. Entonces, guiados por Josafat, todos los hombres de Judá y Jerusalén regresaron con alegría a Jerusalén, porque Yahuá les había dado motivo para regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén y fueron al templo de Yahuá con arpas, liras y trompetas. El temor de Elohim se apoderó de todos los reinos de los alrededores cuando oyeron cómo Yahuá había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat estaba en paz porque su Elohim le había dado descanso por todas partes.
hablando de una victoria completa y total. Incluso llenaron las arcas de Judá con todo el armamento, dinero, ropa y los suministros que dejaron los ejércitos invasores. Y esto fue posible porque, 1. El rey Josafat se tomó el tiempo de buscar el rostro de Yahuwah para conocer la voluntad divina. No entró en pánico y se precipitó directamente a una acción u otra. Se tomó el tiempo para aprender la voluntad de Yahuwah. En segundo lugar, cuando supo la voluntad de Yahuwah, él y todo el pueblo de Judá aceptaron ese mensaje por fe. Se nota que lo aceptaron porque su primera reacción fue alabar a Yahuwah. Así es. Y luego, por último, actuaron según la dirección recibida de Yahuwah. ¿Alguna vez has notado que con demasiada frecuencia las personas esperan que todo se resuelva a su satisfacción antes de dar un paso? Bueno, en realidad ese es el punto. No dan un paso en la fe. Son como un vehículo que hace girar sus llantas en el barro. Simplemente se hunden más y más en la rutina en la que ya están. Si queremos ser guiados, debemos levantarnos y caminar hacia adelante. Eso es lo que hizo Josafat cuando ordenó al coro que se adelantara frente al ejército. No esperó a ver cómo los liberaría Yahuwah. En cambio actuó con su fe y comenzaron a cantar alabanzas a Yahuwah antes de ver o experimentar la liberación de Yahuwah. Eso es fe y eso es guerra asimétrica. Es lo inesperado, ¿no? Esperaría celebrar y hacer una fiesta abundante después de ganar, pero Josafat y Judá celebraron de antemano. Su confianza se basaba únicamente en la fe. Es increíble. Pero la fe en las promesas de Yahuwah en realidad cambia la realidad. Veamos Hebreos 11, versículo 1. Este es el famoso capítulo de la fe y comienza con una definición de la fe. Ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la evidencia de la realidad detrás del velo. Otra traducción dice: ahora bien, la fe es confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. Además, la Escritura nos dice que la fe es un don. No es algo que podamos conjurar en nosotros mismos, pero es un regalo que Yahuwah les da a todos. Entonces, cuando actúas con fe, cuando te regocijas y alabas a Yahuwah por la ayuda y la oración respondida antes incluso de ver la respuesta a tu oración, estás, en un sentido muy real, cambiando tu realidad, porque estás abriendo la puerta, despejando el camino para que Yahuwah trabaje sin obstrucciones. Alabar a Yahuwah, usar la alabanza como arma de guerra, también tiene un impacto en nuestras propias mentes. Tenemos que tomar un breve descanso, pero hablemos sobre el impacto que tienen los elogios en nuestras propias mentes cuando regresemos. En camino a conocer que la luz se aclara. La Compañía de Jesús o la Sociedad de los Mesones, también conocida como los jesuitas, es una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica Romana. Es ampliamente conocido por sus esfuerzos misioneros, su alcance evangélico, sus escuelas y sus universidades. Para muchas personas es una organización benigna. Sus sacerdotes son confiables y respetados, a menudo incluso fuera de la Iglesia Católica. Lo que mucha gente no sabe, o al menos piensa que ya no es importante, es que la orden de los jesuitas se estableció específicamente para combatir las verdades reveladas durante la Reforma Protestante. Una de las mentiras más grandes de las que los jesuitas son responsables de perpetrar es la idea de que el sábado es el sábado bíblico, mientras que se cree que el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Lo han hecho a través del cálculo del tiempo. Y tampoco lo ocultan. De hecho, se jactan de que la señal de su soberanía es que cambiaron el día de la adoración al domingo, y la gran mayoría de la cristianidad, así como los mismos judíos,
han seguido su ejemplo. Esto se ha hecho aceptando el calendario diseñado por los jesuitas para calcular el día del culto, ya sea el domingo para la mayoría de los cristianos, el sábado para los judíos y los protestantes sabatarios, o el viernes para los musulmanes vayan a la mezquita a rezar. Para obtener más información sobre esta maestra del engaño, busquen el programa de radio emitido anteriormente llamado Los Jesuitas y el encubrimiento del Gran Sabbat, programa 78. La alabanza es un arma increíblemente poderosa de guerra espiritual, pero no la usamos como deberíamos, como es nuestro privilegio hacerlo, porque no la hemos visto bajo esa luz. ¿Qué es lo que hace que la alabanza sea un arma tan poderosa en la guerra espiritual? ¿Es el poder del pensamiento positivo? Es más, la alabanza y la fe están intrínsecamente unidas. La fe es un regalo de Yahuwah. Cuando alabas a Yahuwah, tu fe se fortalece. Es así de simple. Veamos las diferentes formas en que los elogios reaccionan en nuestras mentes y verás lo que quiero decir. Comencemos con Éxodo 15, versículo 1. Esta es la canción de alabanza que Moisés y los hijos de Israel cantaron después de su liberación en el Mar Rojo. Podrías argumentar que ya habían sido salvados, pero quiero que notemos lo que esta canción de alabanza dice acerca de Yahuwah. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahuwah. Cantaré a Yahuwah porque él es muy exaltado. Tanto el caballo como el conductor ha tirado al mar. Yahuwah es mi fuerza y defensa. Él se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, mi Elohim, y lo alabaré. El Elohim de mi padre y yo lo exaltaré. Yahuwah es un guerrero. Yahuwah es su nombre. Los carros del faraón y su ejército ha tirado al mar. Los mejores de los oficiales del faraón se ahogan en el Mar Rojo. Éxodo 15, 1-4. Eso es bueno. Ahora bien, aunque este canto de alabanza fue cantado después de su liberación de los ejércitos egipcios, todavía tenían un largo camino por delante. Todavía no habían llegado a la tierra prometida ni habían conquistado a los cananeos que vivían ahí. Entonces cantar alabanzas era muy importante porque, como dijimos, hay un vínculo entre la alabanza y la fe, y si alguien necesita fortalecer su fe para lo que les esperaba, eran los hijos de Israel. Lo que quiero que notemos acerca de esta canción de alabanza es cómo comunica claramente quién es Yahuwah y lo que ha hecho. ¿Quién es Él? ¿Qué dice de Él? Dice que Él es mi fuerza y mi defensa, mi salvación, un guerrero, mi Dios, o Elohim. ¿Y qué ha hecho Él? Tanto al caballo como al jinete arrojó al mar. Entonces básicamente los liberó de sus enemigos. Cuando alabamos a Yahuwah estamos declarando quién es Él y lo que ha hecho. Es digno de alabanza. Esto a su vez fortalece nuestra fe acerca de lo que Él puede hacer. Eso realmente es reafirmar la fe, ¿no es así? Es como con las promesas diarias. Laura siempre comparte una historia real que ilustra la promesa del día, porque nos muestra que lo que Yahuwah ha hecho por otros también está dispuesto a hacerlo por nosotros. Es por eso que me gusta tanto ese himno del Evangelio, no es un secreto. El coro dice: no es ningún secreto lo que Yahuwah puede hacer. Lo que ha hecho por los demás, Él lo hará por ti. Con los brazos abiertos, Él te perdonará. No es ningún secreto lo que Yahuwah puede hacer. Siempre me ha gustado esta canción porque es verdad. Lo que Yahuwah ha hecho por otros, puedes saber que Él lo hará por ti también. Eso es afirmar la fe. Toda alabanza es afirmación de la fe. Es por eso que es un arma espiritual tan poderosa. La alabanza también honra a Yahuwah. Veamos el Salmo 29 y leamos los versículos 1 y 2, y mientras hace eso voy a buscar otro pasaje. Salmo 29, versículos 1 al 2. ¿Qué dice ahí? Atribuid a Yahuwah, seres celestiales. Atribuid a Yahuwah la gloria del poder. Atribuid a Yahuwah la gloria debida a su nombre. Adorad a Yahuwah en el esplendor de su santidad. Cuando alabamos y honramos a Yahuwah, se aclara en nuestras propias mentes quién es Él en relación con nosotros. De nuevo, eso fortalece nuestra fe. El siguiente pasaje quiero que leemos está en Revelaciones 4. Aquí es donde a Juan se le da una visión de la sala del trono celestial, y lo que nota es que constantemente se ofrece alabanza a Yahuwah. Comencemos con el versículo 6 y leamos hasta el versículo 11. También frente al trono había lo que parecía un mar de vidrio, claro como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes y estaban cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era como un león, el segundo era como un buey, y el tercero tenía cara de hombre, el cuarto era como una águila en el vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaba cubierto de ojos alrededor, incluso debajo de sus alas. Día y noche no dejan de decir:
Santo, santo, santo es Yahuwah Elohim Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por el siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Dejan sus coronas ante el trono y dicen: Tú eres digno, nuestro Señor y Elohim, para recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creados y tienen su ser. Esto es lo que sucede continuamente en la sala del trono celestial. Las criaturas santas, que comprenden mejor que nosotros la altísima santidad del Todopoderoso, lo alaban continuamente porque la alabanza honra a Yahuwah. Sin embargo, la alabanza hace más que eso. En un sentido muy real, cuando alabamos a Yahuwah, nuestra atención se enfoca completamente en él, y por supuesto también nuestra fe. Así es como la fe se fortalece activamente cuando alabamos a Yahuwah. Nuestra atención está enfocada en su poder omnipotente e infinito amor. Pasemos ahora al capítulo 5 de 2 Crónicas, versículo 11 al 14. Se trata de la dedicación del templo de Salomón. Israel se había reunido para la dedicación y, aunque era un evento muy sagrado, también era un evento de celebración muy especial. El arca del pacto fue traída al templo. Por supuesto que fue emocionante y algo para celebrar. Ahí tenían una orquesta completa y un gran coro, todos alabando a Yahuwah. Leamos cuál fue su respuesta a toda esa alabanza. 2 Crónicas 5. Esto retoma la historia donde los sacerdotes habían llevado el arca al lugar santísimo. Ahora vamos a leer lo que sucede cuando salieron. Entonces los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban ahí se habían consagrado, sin importar sus divisiones. Todos los levitas músicos, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y parientes estaban de pie al lado oriental del altar, vestidos de lino y fino y tocando címbalos, arpas y liras. Iban acompañados de 120 sacerdotes tocando trompetas. Los trompetistas y músicos se unieron al unísono para alabar y dar gracias a Yahuwah. Acompañados de trompetas, címbalos y otros instrumentos, los cantores alzaron sus voces en alabanza a Yahuwah y cantaron: Él es bueno, su amor es para siempre. Entonces el templo de Yahuwah se llenó con la nube, y los sacerdotes no pudieron cumplir su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahuwah llenó al templo de Elohim. Con una exhibición como esa, la atención de todos estaba enfocada en Yahuwah y su fuerza y poder, sin mencionar su santidad. ¿Podrías decir que el acto de alabar a Yahuwah nos ayuda a saber quién es Él? Claro, porque cuando lo alabas, identificas los diferentes aspectos de su carácter, así como las obras de amor que ha hecho, que revelan que es un Dios amoroso, pureza infinita sí, pero también bondad y compasión infinitas. Veamos Isaías 43, versículo 3. Esto va junto con lo que acabas de decir sobre la alabanza que nos ayuda a saber quién es Yahuwah. Porque yo soy Yahuwah, tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. Cada vez que estoy luchando con algún problema en la vida, cada vez que tengo miedo o estoy en peligro, el Salmo 34, versículos 4 y 15 es el pasaje de las Escrituras al que más recurro. Está lleno de las promesas más increíbles e inspiradoras de fe, garantías como busqué a Yahuwah y él me escuchó, y me libró de todos mis temores, o los ojos de Yahuwah están sobre los justos, y sus oídos están abiertos al clamor de ellos. Pero lo realmente interesante es cómo comienza este salmo. Ensalzaré a Yahuwah en todo tiempo, su alabanza siempre estará en mis labios. Me gloriaré en Yahuwah, que los afligidos oigan y se regocijen. Glorificad a Yahuwah conmigo, exaltemos juntos su nombre. Entonces, este salmo increíblemente hermoso e inspirador de fe comienza con un llamado a alabar a Yahuwah juntos. La razón es simple. La alabanza, especialmente ante el peligro, rompe el poder opresivo de Satanás sobre nosotros. Veamos un ejemplo muy obvio de esto. En Hechos 16, versículos 25 al 30, Pablo y Silas habían sido arrestados y golpeados y arrojados a la prisión, donde además de todo lo demás fueron atados en un cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Yahuwah, y los otros presos lo escuchaban. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se estremecieron. De inmediato, todas las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero se despertó y cuando vio que se abrían las puertas de la prisión, sacó su espada y estuvo a punto de suicidarse porque pensó que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luces, entró corriendo y cayó, temblando entre Pablo y Silas.
Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16, 25-30. Así que aquí están Pablo y Silas. Sabes que tenían que tener mucho dolor por la golpiza que recibieron, y sin embargo están sentados ahí en el cepo, cantando y alabando a Yahuwah. Y esta es una respuesta tan inusual. Los otros prisioneros están observando y asimilando todo, les estaban testificando. Esa influencia mantuvo ahí a todos los presos, por lo que, aunque pudieron escapar, no lo hicieron, lo que condujo directamente a la conversión del carcelero y toda su familia. Este es un ejemplo muy claro de cómo la alabanza quebranta el poder de Satanás para oprimir y funciona para todos. Estoy seguro de que nunca habían visto algo así. Probablemente no. Es por eso que causó una gran impresión. Mire, la alabanza confunde al enemigo. En el Salmo 8, versículo 2, y veamos cuáles son los efectos de la alabanza. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Elogio ante el juicio confunde y silencia al enemigo. Ahora pasemos al Salmo 149, versículos 5 al 9. Eso tiene un ángulo diferente. Que los santos se gocen en la gloria, que canten en voz alta en sus camas, que las alabanzas de Elohim estén en su boca, y en una espada de los dos filos en mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo sobre los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar con ellos el juicio escrito. Este honor lo tienen todos sus santos, alabados sea Yahuwah. La alabanza es un arma espiritual increíble, y es hora de que comencemos a usarla. Esto me recuerda a Filipenses 4, que dice: «Regocijaos en el Señor siempre. Nuevamente diré, alégrate. Por nada estéis afanosos, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahuwah en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Yahushua». Filipenses 4, 6, 7. Cuando nos regocijamos y alabamos, la paz llena nuestros corazones. Estamos enfocados en el poder de nuestro Padre Celestial, en lugar de nuestros problemas. Esta es la razón por la cual la Escritura nos amonesta repetidamente a alabar. 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18 dice: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Yahuwah en Cristo, Yahushua, para vosotros». Recuerdo una historia de uno de nuestros programas anteriores. No recuerdo si lo contaste tú o fue la promesa diaria, pero se trataba de un hombre que pasó varios años en un campo de internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue asignado a la cocina del campamento lavando los platos después de cada comida. En lugar de quejarse de tener que hacer eso todo el día, lo vio como una bendición. La comida sobrante en las ollas la quemaría hasta que quedara crujiente, convirtiéndola en carbón que luego podría usar para tratar de la disentería. Pudo salvar un buen número de vidas de esa manera, y si hubiera estado quejando, no hubiera visto la oportunidad. Ajá, los lloriqueos enfocan nuestra atención en lo negativo, mientras que los elogios nos ayudan a ver posibilidades. Creo que es por eso que las Escrituras nos dicen repetidamente que alabemos, y a menudo también está relacionado con la oración. El Salmo 150, versículo 6 dice: «Todo lo que respira alabe a Yahuwah, alabad a Yahuwah». El Nuevo Testamento nos exhorta a alabar a Yahuwah también. Veamos Efesios 5, versículos 18 al 20. Dice: «Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos del Espíritu. Canten y hagan música desde su corazón al Señor, dando siempre gracias a Yahuwah el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Yahushua Cristo». Efesios 5, 18b, 20. Hay tantos versos que nos dicen que debemos alabar a Yahuwah. Solo tenemos tiempo para apenas rascar la superficie. Pero con la cantidad de veces que se nos dice que lo alabemos, uno pensaría que ya nos habríamos dado cuenta de que esto es algo bastante importante para los creyentes. Y lo es. Alabando a Yahuwah declara ante el universo que tu fe observa en su amor y poder para salvar. Esa fe puesta en práctica en alabanza tendrá su propio impacto, liberándote de las enseñanzas, de las asechanzas del enemigo. Y eso es algo que vamos a necesitar aún más en los próximos días. Comiencen a alabar. Acostúmbrate a regocijarte y dar gracias a todo, y al hacer esto, su fe se fortalecerá y será victorioso en la guerra espiritual. Amén. No se vayan, amigos. Ya volvemos con nuestro email diario con información muy práctica sobre cómo puede llevar a sus hijos de manera segura durante la adolescencia.
Nutrición para la mente y conciencia. El hecho de que creas que algo es verdad no lo convierte en verdad. Muchos cristianos, muy sinceros, creen que los judíos, siendo el pueblo especial de Yahuwah, tienen luz para los creyentes de hoy. Buscan en ellos ideas sobre cómo vivir y cómo adorar. Adoptan muchas de las prácticas judías. Incluso hay un nombre para los creyentes que las adoptan las tradiciones judías sin dejar de creer en Yahushua como Salvador, y ese es judíos mesiánicos. Si bien este término, por supuesto, se refiere a los descendientes de Abraham, que aceptan a Yahushua como el Mesías, también se aplica a los gentiles cristianos que adoptan las prácticas y tradiciones judías. Ciertamente las Escrituras confieren profecías acerca de los judíos y algunas de estas profecías aún no se han cumplido. Sin embargo, las tradiciones judías modernas no tienen ninguna luz para los creyentes de hoy. Los judíos rechazaron a Yahuwah hace miles de años, cuando perdieron un rey que los gobernaba. Además, las tradiciones seguidas por los judíos modernos provienen de las prácticas de los fariseos, los mismos cuyas estrictas normas Yahushua denunció repetidamente. No se engañe pensando que los judíos tienen luz, ellos no. En cambio necesitan la luz que tienes. Busque el programa de radio titulado La mentira judía mesiánica, programa 79. La pregunta de hoy proviene del país que ocupa un lugar único en el libro Guinness de los récords mundiales. Uno de los presidentes, una pista para ti, tiene el récord mundial por haber sobrevivido a la mayor cantidad de intentos de asesinato. ¿En serio? Vaya. Bueno, supongo que dada la elección preferiría haber sobrevivido a los intentos que sucumbir, pero ese es un honor bastante dudoso. ¿Dónde está? ¿No vas a adivinar? ¿Y darte la oportunidad de hacer ese sonido desagradable? ¡Bip! No, gracias. Bueno, la respuesta es Francia. El expresidente Charles de Gaulle obtuvo su nombre en el libro Guinness de los récords mundiales por haber sobrevivido a la mayor cantidad de intentos de asesinato en todo el mundo. Sabes, Francia tiene algunas personas bastante inteligentes. Le han dado al mundo globos aerostáticos, paracaídas, secadores de pelo, buena comida. Camuflaje. 1915. El primer ejército en usar camuflaje. Interesante. Tenemos una pregunta con la que creo que muchos padres podrán relacionarse. Catrian y Matis de Niort, Francia, escriben: Nuestro hijo cumple 13 años pronto. Hemos hecho todo lo posible con la ayuda de Yahuwah para criarlo correctamente para amar y honrar a Yahuwah. Sin embargo, nuestra preocupación es que los jóvenes a menudo darán la espalda a las creencias de los padres. Nuestro hijo nunca se ha revelado, pero ¿hay algo de lo que debamos ser conscientes, algo que debamos hacer o evitar hacer para que continúe eligiendo ser cristiano y vivir a la altura de todas las verdades que hemos tratado de inculcar? Esta es una pregunta con la que todos los padres pueden identificarse. Haces lo mejor que puedes para criar a tu hijo, para que honre a Yahuwah, pero no hay garantías. De hecho, a menudo cuando un joven se rebela contra su educación, la angustia de los padres empeora por la forma en que los forasteros retroceden y juzgan, culpando a los padres por las decisiones del niño. Ah, sí, me he topado con esa actitud. Chismean. ¿Qué estaba pasando detrás de sus puertas en su casa? ¿Qué normas, qué hipocresía acechaban detrás del exterior piadoso? La gente puede ser realmente cruel. Ciertamente, a veces los padres pueden alejar a sus hijos de la religión presentando unas normas doble. Los niños son muy rápidos para darse cuenta de la hipocresía, pero no siempre. Lo que hay que recordar es que Yahuwah nunca forzará a la voluntad humana. Nosotros tampoco podemos ni debemos. Amamos a nuestros hijos, queremos verlos salvos, pero al final del todo se reduce a la elección personal del individuo. Miremos a Lucifer. Se podría argumentar que tuvo la educación perfecta. No estoy seguro de que los ángeles hayan sido niños alguna vez, pero por el bien de la discusión entienden mi punto. El trasfondo de Lucifer no podría haber sido más propicio para producir un ser perfecto,
y sin embargo se convirtió en el primer rebelde. Ese es un buen punto, y tienes razón. Si Yahuwah no puede forzar el libre albedrío, nosotros tampoco. Sé que en ciertas culturas todo lo que dicen los padres se cumple. No discutes con la antigua generación. Si decretan algo, es así. Pero la pregunta de Matiz y Catrián no se trata de forzar el cumplimiento exterior. Se trata del corazón. Incluso si vivieran en una cultura en la que siempre se esperaba que la generación más joven aceptara los decretos de la antigua generación, y eso no es Francia, pero si lo fuera, quieren llegar al meollo del asunto, ¿qué podemos hacer o evitar hacer como padres para guiar a nuestros adolescentes, para ayudarlos y aumentar las posibilidades de elegir permanecer fieles a Yahuwah? Bueno, incluso para aquellos que viven en culturas donde los decretos y las decisiones de los padres nunca se cuestionan abiertamente. Eso no significa que los corazones de los hijos adultos sean obedientes. Es posible que estén de acuerdo solo porque tienen que hacerlo, porque se espera de ellos. Pero el cumplimiento externo no prueba la aquiescencia interna. No, realmente no. Por lo tanto, es importante darse cuenta de que debe traer el corazón y la comprensión de su hijo con usted para cualquier requisito que haga. Hablaremos más sobre eso en un momento, pero primero lo que debe tener en cuenta es que una vez que llegan a la adolescencia, las mejores oportunidades para entrenarlos ya ha pasado. ¿A los 13? Oh sí, el mejor momento para inculcar cualidades de carácter que se alineen con los estándares de Yahuwah es durante la primera infancia. Para cuando llegan a la adolescencia, el carácter del niño ya está bastante bien establecido. Es más, en los años, cuando están pasando por la pubertad, es natural en ese momento querer más independencia. Y si no se maneja con sabiduría, vas a tener un adolescente que se rebela. Y no queremos eso. Pero si han descuidado los primeros años y de repente se vuelve duro con su hijo, podemos esperar mucho rechazo. Bueno, pero como dijiste, mucho de eso es cultura. ¿No habrá una gran cantidad de rechazo en culturas donde la antigua generación siempre se ha salido con la suya? Esto es aún más importante de entender de tales culturas, porque claro, es posible que obtenga un cumplimiento superficial, pero Yahuwah lee el corazón. Quiere hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que sus hijos también entren al reino de Yahuwah. Trabaje de corazón, y ahí siempre será donde está. Entonces, déjame aclarar esto. ¿Estás abogando por que los padres den un paso atrás y dejen que sus hijos adolescentes se hundan o naden solos? No. A los 13, 14, 15, tus hijos aún son menores de edad. Todavía necesitan a sus padres. Pero una vez que un niño pasa por la pubertad, es natural querer experimentar una mayor independencia. Ahora, si su joven sabe que usted apoya su deseo de independencia, que quiere tener más autonomía, entonces es menos probable que se rebele. Si pueden ver que están apoyando sus esfuerzos por crecer, no tratando de detenerlos, recibirás menos presión. Como padres, nuestro papel es guiar, ofrecerles asesoramiento cuando sea necesario. Si los primeros años se han dedicado a sentar una base sólida, cuando lleguen a la adolescencia puede comenzar a darles a los hijos más y más independencia. Esto les da la oportunidad de cometer errores y aprender de ellos, sin dejar de estar bajo la protección de mamá y papá. No hay nada como cometer algunos errores para brindarte una valiosa experiencia de vida. Va a suceder. Su adolescente tomará malas decisiones, algunos errores de juicio. La forma en que reaccione cuando esto suceda contribuirá en gran medida a establecer su confianza en Yahuwah. ¿A qué te refieres? Bueno, si reaccionas con ira y les gritas o les pegas o les menosprecias por su error, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? Si los avergüenzas, estás moldeando sus expectativas de cómo Yahuwah responderá cuando cometan un error o tropiecen en el pecado. Si te enojas por sus errores, asumirán que su Padre Celestial también lo hará. Si atacas con ira y los humillas, has creado un ambiente temeroso, y cuando tienes miedo de alguien, lo último que quieres hacer es pasar tiempo con ellos. Y esto se traduce en cómo se sentirán acerca de Yahuwah. Somos geniales al decirles a los jóvenes que Yahuwah es un Padre Celestial amoroso, pero estamos invalidando nuestras propias palabras al modelar el comportamiento paternal amoroso. Ah, sí, entiendo y puedo ver eso. Mi esposa realmente me ayudó a ver esto. Cuando nuestro hijo tenía alrededor de 16 años, hizo algo que fue tan monumentalmente estúpido, tan imprudente, que solo tuve que sacudir la cabeza y decir ¿en qué estabas pensando? La verdad es que no estaba pensando. Recuerdo esos irreflexivos años de adolescencia.
Todos hemos estado ahí, ¿no? Bueno, sinceramente estaba bastante enojado. Afortunadamente mi mujer, mi esposa, me dijo: tú también fuiste joven una vez. Todos cometemos errores. La forma en que reacciones le enseñará si eres una persona segura a la que acudir cuando comete un error, o si lo ocultará y mentirá al respecto para encubrir sus errores. Sabias palabras entonces. ¿Qué hiciste? Bueno, respiré profundo, me mordí la lengua y no exploté. Y me alegro de no haberlo hecho porque mi esposa tenía razón. Cuando lo pensé me di cuenta de que si quería inspirar a mis hijos a tener confianza en Yahuwah como un padre amoroso, entonces necesitaba modelarles lo que digo que Él es: amoroso, bondadoso, comprensivo y no reprochador. Eso tiene mucho sentido. Ahora hablemos de lo que debes hacer si surge algo nuevo y quieres hacer algún cambio que nunca antes habías hecho. ¿Cómo lo haces sin tener un adolescente infeliz y rebelde en tus manos? La respuesta es: atrae su corazón y su entendimiento junto con los tuyos. Ahora estás escuchando la radio de WLC, es muy probable que seas un buscador de la verdad. Tienes el hábito de cavar en busca de más verdad, y eso es bueno. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Pero eso también significa a veces dejar de lado viejos hábitos, prácticas y creencias. Si no lo manejas bien con tus hijos, obtendrás algunos niños muy resentidos que no pueden esperar a crecer y mudarse. ¿Qué se supone que debes hacer entonces? ¿Cuál es la alternativa? Nunca quites algo sin reemplazarlo con algo mejor. Por ejemplo, mi hijo mayor tenía 13 años cuando aprendimos sobre la perpetuidad de las fiestas bíblicas. Ahora, hasta ese momento, siempre habíamos celebrado la Navidad, pero tan pronto como nos enteramos de las fiestas de Yahuwah, bueno, es un hecho que no vas a seguir celebrando las fiestas paganas. De ahora en adelante celebrarás las fiestas de Yahuwah en su lugar. Es una edad difícil para de repente quitar la Navidad, entonces, ¿cómo lo manejaste? Bueno, antes que nada, compartimos con nuestros hijos la evidencia bíblica de por qué las fiestas de Yahuwah aún deben ser observadas por su pueblo. Eso es traer sus mentes, su comprensión junto con la tuya. Luego hablamos sobre cuál era su parte favorita de la Navidad y la que más disfrutaban. ¿Y qué dijo? ¿Los regalos? ¿Las tradiciones? En realidad, poder pasar más tiempo juntos como familia. Entonces, sabiendo eso, nos permitió reemplazar la Navidad con algo mejor. Algo que nos dio aún más motivos para amar la Navidad. Era mucho más tiempo en familia. Decidimos construir una celebración alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Después de todo, es un momento de celebración y regocijo en las bendiciones de Yahuwah, así que nos enfocamos en eso. Claro, hay algunos regalos pequeños, pero realmente pasamos mucho tiempo haciendo cosas divertidas juntos como familia. Los niños descubrieron que no extrañaban la Navidad en absoluto porque se divertían mucho más. Así que déles la verdad. Traiga sus mentes y entendimiento junto con los suyos y reemplaza todo con algo mucho mejor. Hola amigos, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Donde quiera que vayan, encontrarán que cada geografía en particular tiene su propio conjunto, de lo que llamamos desastres naturales. En las montañas rocosas de América del Norte hay tormentas de nieve. En los Andes de América del Sur hay deslizamientos de tierra, mientras que los Alpes en Europa tienen avalanchas. Partes de África tienen sequías, mientras que en India hay que lidiar con lluvias amazónicas y inundaciones. El 16 de agosto de 2018, graves inundaciones devastaron el estado de Kerala, en el sur de la India. Fue la peor inundación que azotó a Kerala en casi 100 años. Casi 500 personas perdieron la vida y aproximadamente 800.000 personas fueron desplazadas. Era un tiempo de necesidad desesperada. El ejército indio intervino para ayudar a ellos y otros también.
Al haber la gran necesidad, dieron un paso al frente sin dudarlo para ayudar a los afectados por las inundaciones. Más de 100 pescadores secaron sus botes a las calles de las ciudades que estaban bajo el agua. Sin esperar compensación alguna, estos hombres abandonaron su trabajo y usaron sus botes para rescatar a extraños parados por las aguas de la inundación. El secretario general del Foro Nacional de Trabajadores de la Pesca, T. Peter, dijo a Nafhata Times: la mayoría de los pescadores que participan en el trabajo de socorro han dejado su trabajo diario para ayudar a la gente. Esta no es una iniciativa espontánea, de una sola vez. Lo estamos haciendo con una unidad consistente. Estas eran personas pobres en sí. El pescado que capturan cada día para vender es para sustento de sus propias familias, pero cuando vinieron y vieron a los otros en peligro, no dudaron en brindar una ayuda. Proverbios 11 enseña que Yahuwah tiene bendiciones especiales para aquellos que buscan ayudar a otros. Los versículos 24 y 25 declaran: una persona da libremente, pero gana aún más. Otro retiene indebidamente, pero llega a la pobreza. Una persona generosa prosperará. El que refresca a otros será refrescado. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: no puedes dar más que Yahuwah, pero podemos tener el privilegio de estar en sus manos en la tierra para bendecir a otros. Y no tiene que ser en efectivo. Tal vez sea algo de comida para una familia que no tiene trabajo. Tal vez sea compartir la ropa vieja de sus hijos con una madre soltera que lucha por cuidar de sus hijos. Tal vez sea tomarse el tiempo para escuchar a un amigo que está triste y que solo necesita un oído. De todas formas y más, Yahuwah cuenta todo lo que hacemos para ayudar a los demás como si hubiera hecho para sí mismo. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que es sabio salva vidas. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Anteriormente habías dicho que la alabanza y la fe están vinculadas y que la fe es un regalo de Yahuwah. ¿Podemos hablar de eso solo un poco? Creo que mucha gente realmente lucha con la fe. No siente que la tienen. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, y tiene que ver con cómo la gente define la fe. Mira, se confunden. Piensan que la fe es un sentimiento cálido y confuso, y si no tienen ese sentimiento cálido y confuso, o si realmente sienten miedo, asumen que les falta fe. Simplemente carecen de una comprensión clara de lo que realmente es la fe. Busquemos en el diccionario la palabra fe. ¿Qué dice? Fe. Aquí vamos, dice: creencia, el asentimiento de la mente a la verdad de lo declarado por otro, descansando en su autoridad y veracidad, sin otra prueba, el juicio de que lo que otro afirma o testifica es la verdad. Es el acuerdo de la mente de que lo que otra persona dice es verdad. Y sabes que es verdad porque conoces y confías en la persona que hace el reclamo. Es por eso que una persona puede estar asustada, triste o deprimida y aún así ejercer una fe fuerte. De hecho, el mismo momento en que estás atribulado y asustado es el momento de ejercer la fe. Tomen a Yahuwah en su palabra y acepten las promesas. Leamos Romanos 12, versículo 3. Por la gracia que me ha salido dada, os digo que a cada uno de vosotros no os consideréis más elevado de lo que debéis, sino más bien os consideréis con juicio sobrio, de acuerdo con la fe que Yahuwah ha distribuido a cada uno de vosotros. Yahuwah nos ha dado a todos una medida de fe. Todos tenemos suficiente fe para creer que si pedimos más se nos dará. La fe no es falta de miedo o falta de tristeza. La fe es lo que necesitas y lo que ejercitas cuando sientes miedo y tristeza. Es lo que te permite pararte frente a una fuerza abrumadora, a un ejército invasor y cantar canciones de alabanza. Volvamos a Hebreos 11. Echemos un vistazo a eso de nuevo. Recuerden, comienza diciendo que la fe es confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. Cuando tenemos fe, cuando tomamos la palabra de Yahuwah porque tenemos confianza en él, entonces podemos alabarlo en todas las circunstancias y en cada situación. Nuestra fe está ligada a nuestra capacidad de usar la alabanza como arma en la lucha contra Satanás. ¿Qué hace por nosotros ese tipo de fe, ese tipo de alabanza activa? Veamos el versículo 32 y leamos el versículo 38. ¿Y qué más diré? No tengo tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón o Jefte, de David y Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, administraron justicia y alcanzaron lo prometido, que cerró la boca de los leones, apagó la furia de las llamas y escapó del filo de la espada, cuya debilidad se convirtió en la fuerza y que se hizo poderoso en la batalla y derrotó a los ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron de vuelta a sus muertos resucitados. Hubo otros que fueron torturados, negándose a ser liberados para que pudieran obtener una resurrección aún mejor. Algunos se enfrentaron burlas y flagelaciones, e incluso cadenas y encarcelamiento. Fueron ejecutados apedreados, fueron aserrados en dos, fueron asesinados a espada. Iban vestidos con pieles de ovejas y de cabras indigentes, perseguidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, viviendo en cuevas y agujeros en la tierra. Hebreos 11, 32-38. Alabar a Yahuwá incluso cuando estamos en peligro es una herramienta increíblemente poderosa, porque fortalece nuestra fe. 1 Juan 5:4 dice: «Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Cuando en medio del peligro nos tomamos el tiempo para buscar y reconocer las bendiciones de Yahuwá y lo alabamos por ellas, nuestra fe se aferra a las promesas, y esto es lo que nos trae la victoria en Yahushua. Eso es tan hermoso, y es lo que nos ayudará a superar los días venideros. Alabado sea Yahuwá. Esperamos que nos acompañe nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwá nos ama, y en Él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwá solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93-30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.